La línea de tren más larga del mundo acaba en Madrid. Empieza a más de 13.000 kilómetros de distancia en la ciudad china de Yiwu y se tardan 3 semanas en hacer ese viaje. El primer tren llegó a Madrid a finales de 2014 con papelería y artículos para el hogar. ¿Sabes con qué se fue de vuelta para China? Se llevó jamón, vino y aceite de oliva. Y te preguntarás qué pinta aquí un tren chino cargado de jamones. Pues por pintoresco que resulte, es uno de los elementos más importantes en la estrategia de Pekín para controlar el comercio mundial. Hoy, en No es el fin del mundo, hablamos de la nueva ruta de la seda. No es el fin del mundo, el podcast semanal del orden mundial. Y para abordar este tema están con nosotros, como siempre, David Gómez, ¿qué tal? Hola, Fer. Y Eduardo Saldaña, ¿qué tal, Edu? Pues muy bien, Fernando. Hoy es uno de esos temas que es tan grande y tan profundo que casi que nos podría dar para varios episodios. Podemos sacar temas a lo largo del capítulo, no te Eso preocupes. siempre está bien. Hemos mencionado ya esta nueva ruta de la seda, pero creo que es importante que expliquemos por qué hoy vamos a hablar de ella. Bueno, hace unos años no parábamos de oír hablar de la nueva ruta de la seda, estaba en todas partes, todo el mundo la elogiaba, incluso Xi Jinping llegó a brindar por ella. Ahora, tras la pandemia del COVID y con la invasión rusa de Ucrania, da la sensación de que se ha frenado ese bombo, ese hype que había con la nueva ruta de la seda. Hace tiempo había mucho, pero ya por lo que sea no. Sí, cuando se anunció en 2013, ya te digo, estaba todo el mundo en ahí. la carrera me tiré oyendo hablar de la nueva ruta de la seda. El gran proyecto geopolítico del siglo. Iba a cambiar el mundo. E incluso ahora los líderes chinos han dejado de mencionarlo en sus discursos. Entonces queremos saber hasta qué punto la nueva ruta de la seda sigue funcionando y hasta qué punto es viable en el mundo que tenemos hoy. Y es que estaba pensando, para que nos demos cuenta de lo importante que fue, es que Xi Jinping lo llegó a denominar como el proyecto del siglo, ¿no? Era la revolución absoluta, y llegó a consagrarse en la propia constitución del Partido Comunista Chino en el 2017. O sea, hay una referencia explícita al One Road, One Belt, a ese proyecto de la nueva ruta de la seda, y cómo las políticas del gobierno chino tienen que dirigirse hacia eso, para que nos demos cuenta de lo importante que era entonces, y habrá que ver si sigue siendo tan importante ahora. Antes de que empiecen a salir palabras, conceptos, acrónimos y cosas que no son muy conocidas, creo que es importante que expliquemos en qué consiste este proyecto de la nueva ruta de la seda. Que ya digo, hace unos años era muy conocido, pero a lo mejor a quien nos está escuchando pues no, está un poco perdido. Sí, a ver, al menos en su origen la nueva ruta de la seda era un proyecto de inversión en infraestructuras que buscaba conectar China con el resto del mundo a través de dos rutas, una comercial, una terrestre y una marítima. Estas rutas están compuestas por diferentes corredores. Por ejemplo, en la ruta terrestre tienes el puente euroasiático, que va desde los puertos belgas hasta Yiwu, que mencionabas en tu introducción. O sea, recorre toda Eurasia. Exactamente. Tenías también el corredor transiberiano, que conecta Rusia con China a través de Mongolia, o el corredor marítimo que une Atenas con los puertos chinos atravesando lo que es el Mar Rojo y rodeando el Océano Índico. El objetivo era convertir a China en la primera potencia mundial, básicamente. Pero para lograrlo, la nueva ruta de la seda abarca una enorme red de infraestructuras que incluye todo tipo de sectores, desde instalaciones energéticas, explotaciones mineras, conexiones de transporte como puertos, aeropuertos, vías ferroviarias e incluso infraestructuras de telecomunicaciones para exportar el 5G de China. O sea, que era como la gran extensión de una red comercial que en principio permitiría a China ascender o consolidarse como primera gran potencia económica mundial, porque tenía básicamente todo el control económico todo de Eurasia. en China. Era ¿sabes? conectar China con el resto del mundo. Básicamente. Claro. Y luego también diversificar los riesgos. Ahora iremos sobre eso, de bueno, que al final China está como muy no asediada, pero vamos, como muy constreñida por los estrechos de la geografía, y buscaba también diversificar un poco sus salidas comerciales. Pero es interesante que también se llame así o haga referencias a esa ruta de la seda tradicional. No parece casualidad que se evoque ese nombre, porque la ruta de la seda, la famosa de Marco Polo y tal, fue uno de los grandes momentos de esplendor de lo que entonces era el Imperio Chino. Claro, es que por eso mismo no es casual que se llame la nueva ruta de la seda. O sea, la ruta de la seda tradicional nació en el siglo I a.C., es decir, tela de tiempo, y se produjo además en ese periodo histórico con esa expansión hacia el oeste de la dinastía Han, que es recordada como uno de los grandes acontecimientos de la historia de China. Que eso también creo que es importante,
señalar cuando hablamos, o sea, China sí que se concibe como un país de 3.000 años de historia, Sí, ¿no? Eso sí. es cuando Imperio milenario. Claro, entonces creo que esa apelación a la ruta de la seda es recuperar un pasado de gloria que ellos perciben como propio, ¿no? Es ese concepto que alude a ello y en cierto modo Xi Jinping quiere recuperar o replicar una China dominante a nivel mundial como lo fue en su momento a nivel regional, ¿no? Porque es verdad que no tenía esa conexión con Occidente como ahora tiene el potencial. Por lo tanto, tiene un componente nacionalista esta idea de la nueva ruta de la seda muy, muy O importante. sea, casi que un día, perdón por interrumpirte, David, podremos retomar ese tema de cómo China se percibe a sí misma o Es cómo muy China... bueno. eh, El mapa hay un mapa del muy mundo. bueno en Neon de eso. En Neom hay muchos mapas muy buenos. Exactamente, no hay que solo ese. un poquito de promoción Pero ahí. sí es cierto que esa visión milenaria de China como un imperio hasta el siglo XIV-XV, China es prácticamente de lejos de los territorios, no voy a decir países porque bueno, la concepción estatal en esa época es más Sí, porosa, entidades ¿no? políticas. Pero sí, o lo entidades que políticas o sea. territorios más desarrollados o más prósperos del mundo. Y el breve lapso de tiempo que hay entre el siglo XIV y el siglo XXI, ellos lo consideran como una época de debilidad, de que ellos deben Tal cual. retornar a esa época de esplendor de la que gozaban en aquellos siglos de la ruta de la seda tradicional. Exactamente, pero sí que hay una concepción de continuidad política e histórica dentro Claro. de lo que es China, de la que hablaba Edu, y creo que es importante entender ese componente nacionalista de la ruta de la seda. Pero también la ruta de la seda como término es un instrumento de poder blando muy fuerte a nivel internacional, porque a través de ella China forjó una enorme red comercial que abarcaba desde Europa hasta prácticamente India, pasando por todos esos países de Asia Central, y refleja esa apertura de China con el mundo y en particular esas conexiones comerciales y culturales con Europa que se narran en las historias de Marco Polo que comentabas. Y es un término que al final tiene unas connotaciones históricas positivas sobre Claro. China para el resto del mundo. Entonces, por eso es muy importante a nivel de poder blando. Y la nueva ruta de la seda al final se vende como esa reedición mejorada de esa antigua ruta de la seda, como una digievolución. Claro, o sea, de la es que seda. si te pones a analizar, es uno de los primeros intentos, ¿no?, de globalización. Podríamos hablar de regionalización, Sí. pero claro, tú ahora lo elevas a la tecnología que tenemos y el contexto Bueno, global. establecer contactos entre, no civilizaciones, pero sí entidades políticas que estaban geográficamente alejadas entre sí, que no tenían por qué tener ningún contacto con las tecnologías de la Claro, y época. llevado al contexto actual vamos a hacer que eso vaya a todo el mundo. Y de hecho el Claro. aspecto del 5G, por ejemplo, el área digital ya es en el intangible también, nos extendemos y Pekín va a estar en el centro. La idea de fondo creo que es cómo se proyecta una China en el centro de todo ese nuevo orden mundial. Por volver un poco al presente, entiendo que esto también tiene un rollo plan Marshall a la China. No sé si ya hay proyectos concretos que se hayan llevado a cabo en esta nueva ruta de la seda, porque tú has comentado, ¿no?, que al final se basa mucho en las infraestructuras, construir cosas tangibles, ¿no?, más allá del 5G, puentes, carreteras, aeropuertos. Sí. ¿Hay proyectos que ya se hayan llevado a cabo? Porque ya O sea, llevamos una década con esto. Claro, o sea, hay bastantes, de hecho hay bastantes, pero unos muy sintomáticos o que no se demuestran un poco esa idea detrás de la ruta de la seda. Uno que yo te señalaría es el tren mítico este de Kenia que se hizo, creo que es el tren Madakara, que une el interior de Kenia con la costa keniata y de ahí ya al Índico y a China, por supuesto. Entonces eso es muy representativo, se financió con el 90% con préstamos chinos, está hecho básicamente para llevar recursos desde el interior del continente africano hacia la costa. Esto ya dice cosas. Claro, pero en el fondo al final es como se plantea, ¿no? Un África que alimenta a una China productora y que exporta material ya industrial y Sí, procesado. productos finales, en Exactamente, definitiva, productos sí. finales, perdón, a los territorios de venta. Luego hay otros, por ejemplo, uno que a mí me flipa, que es el Forest City, Sí. que es así, ¿Dónde está? Que es nombre de es equipo de Indo- fútbol de es la tercera Malasia. división inglesa. Está en Malasia, pero tú te pones y al final también demuestra un poco esos proyectos que han intentado financiar, ¿no? Esto es una macrociudad súper tecnológica que lo ves y dices, bueno, es verdad que está cerca, habría un puerto cerca para poder impulsarlo, pero se financia eso. En Ecuador tienes el Coca-Cola Sinclair, que es una Muy mítico empresa también. enorme. Coca-Codo que no Coca-Cola. Claro, Coca-Cola Sinclair. Y luego, por ejemplo, ahora en el 2022 se impulsó también una planta, creo que es industrial, no sé si era una planta de carbón en Indonesia. ¿Sabes? Es decir, hay distintos proyectos, estos son algunos significativos, pero hablaremos de ellos más tarde. Además, hay algunos exitosos y otros que han sido una ¿No? absoluta La de- gran mayoría lo El veremos de más Coca-Cola, adelante, por ejemplo, ha sido un fracaso. Claro. El de Coca-Cola ha tenido un montón de problemas y al final, pues,
Eso también, que lo vamos a abordar luego, demuestra un poco hasta qué punto China tiene que lidiar también con esos problemas para demostrar si es o no esa potencia que aspira a ser, ¿no? El objetivo principal al final de la Ruta de la Seda con todos estos proyectos es aumentar la influencia de China y convertirse en esa primera potencia económica mundial. Yo creo que aquí podemos decirnos, un poco sin miedo a equivocarnos, que China se ha venido bastante arriba con el proyecto, porque esto, para empezar, abarca un montón de países y eso implica un montón de contextos diferentes y debe costar un pastizal. Yo me pregunto de dónde saca China todo el dinero para financiar carreteras, aeropuertos, presas, proyectos random de estos que hacen en Camboya o donde haga falta. Todo está en Vietnam, ¿no? Hace poco, pues... Sí, o sea, en Vietnam, de hecho... No sé si habrá llegado ahí también la nueva ruta de la claro que seda. sí, hay un montón de puertos. A ver, pero Vietnam por lo que le toca, ¿sabes? Claro. Sí. Pero de hecho también el caso de Vietnam es muy sintomático por cómo crea contrarreacciones, ¿sabes? Es decir, cómo empieza a generarse un rechazo un poco a esa influencia, Sí. que es un punto que luego tocamos. Esa si es una de queréis. las consecuencias, ¿no? Pero lo primero es de dónde saca la viruta, los Claro, monises. exactamente. ¿De dónde sale la guita? Eso es la pregunta del millón. Básicamente, la nueva Ruta de la Seda se financia a través de grandes préstamos que otorga China a países en vías de desarrollo por lo general. Le mencionaba Edu casos de África, América Latina, el sudeste asiático. Y estos préstamos sirven para construir estas grandes infraestructuras. Desde 2013, este es un dato que a mí me ha flipado, China ha gastado un total de 962.000 millones de dólares en proyectos de la nueva O Ruta sea, de la casi Seda. un billón con Casi B. un billón de dólares, o sea, que he tenido que leerlo bien para no Buen- equivocarme porque es una buen auténtica dinero. barbaridad, y la mayoría de ese dinero se ha destinado a contratos de construcción fundamentalmente. Y al final aquí hay, para que lo tengamos claros, todos estos proyectos se financian con 3 tipos de bancos: políticos, comerciales y multilaterales. Los políticos son los que están muy ligados a los proyectos económicos que impulsa el gobierno del Partido Comunista. Es decir, que de hecho son los que O sea, están que son teniendo... bancos súper controlados. por el Sí, Banco bancos Comunista. estatales, por Ya. así Que decirlo. no tienen fines de lucro, que es impulsar Exactamente. proyectos del de gobierno financiación, chino. que están muy ligados al Banco de Desarrollo de China. Y estos, de hecho, son los que están tomando más peso ahora por las políticas que ha llevado a cabo Xi Jinping, porque se estaba yendo un poco de las manos lo de la nueva ruta, que luego nos metemos con ello y lo vemos. Luego los comerciales, que son los que sí que son con capital privado, que al final, en ese impulso del proyecto de la nueva ruta de la seda, hubo muchísimos que empezaron a financiar proyectos que al final no funcionaron, Ya. ¿no? Entonces corres el riesgo del colapso. Y ya los multilaterales, que estos son bancos promovidos por China para respaldar el O sea, pues desarrollo. como bancos regionales o algo Claro, así. sí, aquí tienes la banca asiática de inversión, que es, Vale, ¿sabes? o sea, Una Como el infraestructura. Banco Europeo de Inversiones. Exactamente, un ¿no? FMI, Son bancos rollo. de desarrollo Que Ya. impulsados por China. muy relacionados con los BRICS, entonces son bancos en los que se apoya con otros estados. Pero es como un organigrama o una maraña de bancos muy grandes. No sé, me parece un poco raro que me diga, bueno, pues tengo un banco con el que financio, o sea, yo que sé, el banco de la nueva ruta de la seda. Y lo financio todo con eso. Pero tiene ahí una maraña de cosas que son, no sé si hasta qué punto es una ventaja o un inconveniente, porque habrá también intereses. No, dale. Es que aquí el tema clave es que ¿por qué hay tantas instituciones paralelas, ¿no?, creadas para financiar la nueva ruta de la seda? Porque en la práctica lo que pretende China, y lo hemos comentado y creo que hay que incidir en ello, es crear un orden internacional alternativo al de Vale, Estados Unidos, claro. en el que China sea la potencia dominante. Por ejemplo, este Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras que mencionaba Edu, lo denomina la Organización de Naciones Unidas como el FMI del futuro. Claro. O sea, con eso ya te haces una idea El de... FMI del sur global, podríamos decir. Claro, ¿sabes? Este no fue el banco. Estoy un poco tirando de memoria, ¿no? A lo mejor me equivoco. Que hace unas semanas no dimitió un cargo canadiense o algo así, acusando descaradamente. Mira, este banco, mucho rollo de desarrollo regional, pero está claramente en manos de China. Sí, de hecho iba a mencionar ese Vale, ejemplo como claro. un caso paradigmático de la influencia que tiene China en el Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras. Hablaba también del Banco de los BRICS, luego el Fondo de la Ruta de la Seda, en definitiva, una serie de instituciones paralelas que pretenden desafiar el sistema económico internacional que lidera Estados Unidos. Ya. Que también os digo una cosa, yo entiendo perfectamente la estrategia de China. No, Porque claro, acordaos del sí. capítulo del dólar, lo que hablábamos de Estados Unidos, impulsó un sistema que básicamente le permite controlar la economía mundial, ¿no? Hombre, Entonces, China no son imbéciles y saben que si quieren aspirar a la hegemonía global, tienen que construir un orden económico es que afín a sus sin intereses. eso no lo pueden conseguir. Claro. Entonces, la nueva ruta de la seda, pues ayuda bastante para implementar, por ejemplo, todos esos proyectos a través del yuan, que se vaya Ya. afianzando ese uso de la moneda. Entonces, está todo bastante relacionado. Pero luego también parece evidente que una de las cosas que China busca en este proyecto de la nueva ruta de la seda es también influencia. O sea, Sí, más sí. allá de
pasta o generar un orden económico internacional alternativo a Estados Unidos es influencia sobre distintos países, y creo que es importante profundizar en esto porque hay muchos ejemplos diferentes donde se nota que los objetivos chinos no son precisamente los mismos. O sea, Claro. que, no, hacer una carretera o un puente, bueno, está muy bien, pero luego hay un Vamos trasfondo allá. político. Yo aquí te diría que la clave es dos tipos de objetivos, económicos y políticos. O sea, no es tanto la influencia cultural, bla, 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 no. Economía y política. A nivel económico, la nueva ruta de la seda a China lo que le permite es llenar nuevos mercados. Claro. Lo que hablábamos antes del tren en Kenia, lo que le permite es obtener recursos de regiones muy ricas en recursos, pero que a nivel de mercado tienen mucho potencial, pero no son materias fuertes. primas, que China Claro. no tiene materias primas, pues las coges en Kenia donde haga falta, te las llevas en Es un barcos poco hasta... el modelo de la lana española, que se llevaban nuestra lana y luego nos Joder, vendían nuestras telas. Te has ido tú a un He ejemplito... puesto, ahora que suena una música de flauta, Sí, porque esto es va a medieval entrar total. Pérez Reverte y se sienta aquí conmigo. No, pero el tema es ese, es un poco ese modelo. Se cogen esas materias primas y se manda el producto final al mercado europeo, pero lo que hace China es también mandarlo al mercado africano, porque está impulsando esa activación de un mercado potencial. Bueno, pero eso más que lana merina es un modelo colonial, económico. Llámalo, Yo cojo llámalo X. Llámalo como Yo quieras. no voy a ser el que diga eso. Yo cojo materias primas de África, por ejemplo, me las llevo a mi país, las Claro, transformo, las convierto en manufacturas o productos terminados y se las devuelvo a vender al sitio donde saca los recursos, Sí, a o sea, Europa, es ¿sabes? uno de los- es el modelo, es que es el modelo que se ha usado Claro, toda eso la vida. está ¿sabes? todo inventado, No, o sea, eso te Reino iba a decir, no ha Unido, descubierto Francia, el fuego, España, vamos. Claro. Sí, básicamente. Luego también es verdad que tiene un sentido a nivel interno, porque por ejemplo las grandes constructoras chinas, que representan un 25% del PIB nacional, pueden desarrollar megaproyectos de infraestructuras que ya no podrían llevar a cabo dentro de China. Esto les Con un permite- mercado inmobiliario bastante Claro, en grande. un Y momento... iba a ir por ahí, que el momento es propicio porque está un poquito saturado Justo. el tema Claro, de la está construcción saturado, el sector inmobiliario está en crisis desde hace unos años y también Sí. permite alentar esa competencia empresarial para que se incentiven y salgan adelante después de estos años complicados. Y luego también les permite externalizar su producción y la contaminación de su industria a otras áreas. Así pueden dar salida a lo que comentaba Edu, a ese exceso de producción y seguir garantizando, por otra parte, el crecimiento continuo de su economía, que ha sido uno de los pilares, o diría el elemento clave dentro de la legitimación de China como potencia global. Y además aquí hay otro elemento a nivel interno que para mí es importante, y es que lo que le permite a China es que algunas de sus regiones internas más alejadas de los núcleos económicos potentes del país, ¿no? Que pues la zona de Pekín, el de la Bueno, Perla. Tú que has mencionado los mapas del red mundial, tenemos un mapa de la densidad de población de China. Claro. Sí. El 95% o 94% de la población, algo así, está clarísimamente volcada en la franja costera. El interior del país, ahí no vive absolutamente nadie. Pues- y es la gran mayoría de la superficie del país. Eso Claro, está pero vacío. con este tipo de infraestructuras lo que permites es que regiones, por ejemplo, Xinjiang, que es la región en la Donde que hay de los mayoría uigures. uigur, Sí. que es una región con un potencial de protestas muy grandes, pues lo que permites es, primero, mover población china, ascendencia Han, a esas regiones, industrializarlas, O sea, que se dinamicen. colonizarla. No, yo no lo llamaría así porque al final, o sea, bueno, mueves población, pero no sé si hay tanto una política de Estado así, pero el objetivo final es dinamizar esas regiones para también evitar una desigualdad entre unas regiones económicas muy fuertes y las otras. Que luego yo no sé si al final están haciendo eso, porque es verdad Claro, que que tienes si todos luego los metes campos a los, los Sí. uigures en campos de concentración y traes pero- gente de otras zonas, eso se llama colonización, que casi se puede llamar genocidio. Porque Sí, eso es pero al definición final de también te genocidio. planteas que, al igual que muchos estados alrededor del mundo han visto que había regiones en las que la desigualdad generaba No, problemas claro, claro. políticos y sociales, pues tú dinamizas ahí y las abres al resto del mundo. Luego, otro objetivo muy importante es que expanden el uso del yuan o el renminbi, Sí. que eso es lo que comentábamos antes. Y otro que para mí es clave es cómo crea rutas comerciales seguras. Porque claro, eso yo no sé si era el objetivo primario de China, pero es un objetivo secundario que en el contexto global que tenemos ahora le es muy O útil. sea, pero ¿qué seguras aquí? ¿De Pues- que no te roben por el camino o qué? Claro, que no haya una inestabilidad y esté todo tu comercio mundial en juego. Por ejemplo, el tema del estrecho de Malaca. Por el estrecho de Malaca pasan el 80%. El estrecho de Malaca es el que está entre Indonesia y Singapur, que son Singapur, sí. aliados de Estados Unidos en un contexto de tensión. Por ahí pasa el 80% del petróleo que importa China. Por lo tanto, tener otras rutas alternativas Ya. le permite que en cualquier momento que haya tensión en el Indo-Pacífico
Pacífico, pues pueda tener otras vías para poder mantener su flujo comercial. Claro, y hay que recordar que China es el principal importador de petróleo del mundo. Entonces Claro. el interés es enorme. Y en necesita controlar. Que ese Estados petróleo. Unidos todavía tiene su petróleo, de hecho es autosuficiente ya Estados Unidos en materia de petróleo, pero China no. Sí, es exportador neto, ¿no? Estados Unidos, yo creo que algo Ya así. sí, durante mucho tiempo no lo era, pero ya con esto el tema del fracking. Bendito y tal, fracking, eso te iba a decir. con el tema del fracking Ahí- lo han conseguido. No sé si cuando se planteó este proyecto de la nueva ruta de la seda, China ya solía la confrontación con Estados Unidos. En cualquier caso, es donde estamos hoy. Tienen una guerra comercial, una guerra tecnológica, que son las dos principales economías del planeta. Esta nueva ruta de la seda, también por lo que comentaba Eduardo de la seguridad, no sé si es también una forma en la que cambiar su propio modelo, dejar de depender tanto de Estados Unidos y de diversificar riesgos por si en el futuro la confrontación con Estados Unidos va más. Estoy pensando también, 2024, elecciones en Estados Unidos, potencial de que Trump vuelva a la Casa Blanca, que va a venir mucho más cañero. Un revival que se va a quedar Xi Jinping, el pobre calvo, como venga Donald Trump al poder. No, al final es un poco lo que te decía antes, ¿no? China no es tonta. Es decir, eso hay que tenerlo claro. El gobierno chino sabe perfectamente los riesgos que tienes cuando quieres ser una potencia mundial y sobre todo Hay que superar al ganárselo. hegemón, ¿no? Sí. Claro, pero por ejemplo, un caso práctico. Uno de los ejes más importantes de todo este proyecto de la nueva ruta de la seda es el eje China-Pakistán, ¿no? El CPEC, que se llama, que lo que pretende es unir Xinjiang con el puerto de Gwadar, que es justo para sortear un poco ese estrecho de Malaca. ¿Qué Un poco ocurre? pasando por Cachemira, ¿no? También hay... Claro, Ahí está el problema. ese es el tema, que ahí hay dos cosas. Por un lado, China sabe que tiene que mantener ese eje y esa conexión para precisamente evitar cualquier tipo de salida, pero también en ese proceso se está encontrando con retos como potencia mundial y con retos como, por ejemplo, que le aparezcan actores no estatales en Pakistán que ataquen esas infraestructuras por la lucha que tienen con el gobierno pakistaní. Es muy interesante eso porque en todo este proyecto de la nueva ruta de la seda, China también va a tener que decidir cómo actúa siendo una potencia. Es decir, intervienes ahí para reprimir esos ataques y controlar la situación, das rienda suelta al gobierno de turno, ¿cómo actúas? O sea, a mí me parece un debate súper interesante con el que se Claro, enfrenta. es que esto es fundamental porque hasta ahora China ha actuado siempre de forma un poco pasiva ante los Claro. asuntos internacionales, pero cuando tú eres una Ahí potencia está global, el ejemplo de la guerra de Ucrania. exactamente, ya tienes que mojarte, Claro. tienes que dar pasos y tomar partido en ciertos conflictos que Acordaos con la crisis del coronavirus, eso creo que lo decías tú, Fer, en un artículo que publicaste, no me acuerdo bien cuál era esa idea de que una potencia también es aquella capaz de suministrar bienes... Los bienes públicos globales. Eso no es Exactamente. mío, eso es una... Bueno, pero no recuerdo es del que autor. yo lo leí en un artículo Sí, tuyo que publicaste. eso es, Qué eso es, buena... sí, una teoría que hay, no sé qué corriente de relaciones internacionales, no lo recuerdo ahora, que eso, que viene que una potencia global tiene que ser capaz de proveer, pues eso, bienes públicos globales, algo de lo que se pueda aprovechar Claro, cualquier país, pues- pues seguridad en los mares, lucha contra el cambio climático, estabilidad económica, etcétera, etcétera. El tema de la nueva ruta de la seda está muy relacionado con eso. Claro. Porque cuando haya impagos, un bien seguro global es saber gestionar bien los impagos para no hundir a tus aliados, ¿no? Entonces, todo esto hay ahí... No, pero con esto del puerto de Gwadar que comentabas, hombre, me puedes vender la moto de que esto es por el bien de la humanidad y crear lazos entre países, pero vamos, que le estés haciendo un bypass China-Pakistán me suena más a encerrar a India. O sea, que tampoco Sí, es ese claro, es cercar a India y dejarla un poco Es el, aislada. gran rival en la región del Efectivamente, Indo-Pacífico. pero De que hecho, tampoco es una especie de visión global maravillosa de We are the world, we are the children. claro, aquí un poco de autopromo. Es verdad que en EOM hay un mapa buenísimo del cerco a India, de cómo China está desarrollando un montón de infraestructuras y puertos precisamente para cercar a Claro, la India. es que estamos hablando de los objetivos económicos, pero es que aquí están también los objetivos políticos que contaba Edu Sí, antes. Es sí. que con estos créditos e inversiones, China se está ganando el favor de los países del sur global, contribuyendo también a su desarrollo, penetra en África, Asia Central, América Latina, que son regiones donde puja tanto con Estados Unidos como con Rusia. Y con esa nueva ruta de la seda crea una especie de interdependencia económica, pero también política, que le permite consolidar a Pekín como la principal potencia internacional con respecto a Estados Unidos. Y luego, por supuesto, esto también tiene sus repercusiones, por ejemplo, en asuntos como el de Taiwán. Si Hombre, tú consigues ganarte claro. beneficios económicos con... ¿Quieres con esa este gente- puerto? Firma este papel. Claro, bueno, y lo estamos es viendo. lo que es en vemos- América Central. Sí, Sí, lo estamos viendo Eso en Nicaragua, ¿no? Yo creo que bueno, Nicaragua, Honduras, Guatemala, El Salvador, Sí, sí. Panamá creo que fue también. O sea, ha habido bastantes reconocimientos y además una región que
donde Taiwán tenía bastantes aliados diplomáticos hasta, ya digo, los últimos años. Y luego, por supuesto, lo que ha comentado Fer, limitar el ascenso de India en Asia-Pacífico porque es su principal rival regional. Antes de ir a la parte en la que hablamos un poco de cómo el mundo está reaccionando a esta nueva ruta de la seda china, vamos a recordar una cosa. A ti que nos estás escuchando, vamos a recordarte algo. Y es que este podcast, como cada artículo que lees en nuestra web, como cada mapa que ves, los que ha recomendado Eduardo, sale adelante gracias al trabajo incansable de nuestro equipo. Y para que ese trabajo salga adelante necesitamos suscriptores, necesitamos que lectores, que oyentes, como tú, nos apoyen suscribiéndose. Eso es fundamental para nosotros porque gran parte de nuestros ingresos, la gran mayoría de nuestros ingresos vienen de las suscripciones. No viene ni de la publicidad, ni de inversiones, ni de cualquier otra cosa. Viene de los 4.000 suscriptores que tenemos apoyándonos. Y por eso también quiero darte un incentivo. Si metes el código podcast en la suscripción, vas a tener un 10% de descuento para que puedas suscribirte y así también apoyarnos y darte ahí ese empujoncito económico. Así que ya digo, entra en elordenmundial.com/suscríbete y con el código podcast tienes un 10% de descuento. Y hasta ahora hemos hablado, ya digo, esa perspectiva china, pero creo que es importante que veamos o vayamos a la otra cara de la moneda y es la de los países que ven un poco que están retados por esa nueva ruta de la seda, pero también los que sufren o padecen o viven en su país los proyectos de la nueva ruta de la seda. No sé si ha habido críticas, reacciones, propuestas alternativas a la nueva ruta de la seda. Entiendo que Occidente habrá dicho algo aquí. Sí, por supuesto. Occidente, Estados Unidos, Unión Europea, ya se entiende. Inicialmente Occidente criticó la nueva ruta de la seda como un plan de China para colonizar el mundo a nivel económico, es decir, una forma de neocolonialismo económico, pero sí que es verdad que Estados Unidos poco a poco se dio cuenta de que tenía que ofrecer alternativas para el desarrollo de esos países del tercer mundo y se puso manos a la obra con ello. We're here today because we're making this commitment together as a G7 in coordination with one another to maximize the impact of our work. Collectively, we aim to mobilize nearly $600 billion from the G7 by 2027. Y aquí también hay un punto que me parece interesante destacar y es que creo que a veces viene bien la competencia. Es decir, claro, cuando... te espabila un poquito. Porque esto que ha dicho David de ofrecer alternativas al desarrollo, yo en el máster de estudios africanos que hice, uno de los grandes temas era cómo se había utilizado esas ayudas al desarrollo para mantener el poder neocolonial, ¿no? Es siempre una de las críticas que se hace a la ayuda al desarrollo. Claro, pero que entonces cuando te surge un rival como China que plantea un modelo nuevo de desarrollo, tú tienes que sacar tus cartas y decir, tengo que mejorar mi oferta, sí, ¿no? Y desde entonces, por ejemplo, han surgido modelos como el Build Back a Better World, que es básicamente una iniciativa de desarrollo de infraestructuras impulsadas por el G7, una alternativa a la nueva ruta de la seda, mucho menos aspiracional, como el respaldo principal de Estados Unidos, o por ejemplo la propia Unión Europea, que ha apostado más, que esto también es interesante, por ese impulso de la digitalización con el Global Gateway, que es otro de los proyectos que apuesta por contrarrestar ese peso que está China gastando ganando en las infraestructuras de 5G. Bueno, esto es un poco mierda, ¿no? Es decir, yo no le he visto ningún tiro en estas iniciativas. Estamos aquí riendo de la nueva ruta de la seda, pero estamos hablando de la Global Gateway, no sé qué. No pero han tenido, yo te diría que no han tenido. Te das cuenta también de la influencia que tiene la nueva ruta de la seda, de cómo Occidente ha tenido que responder o intentar contrarrestar eso con iniciativas que desde luego no tienen el tirón que tiene la marca de la nueva ruta de la seda. Es que incluso Donald Trump, con todo ese giro proteccionista que impulsó durante su mandato, fue el primero que realmente impulsó proyectos de financiación al desarrollo a nivel internacional para contrarrestar precisamente la influencia de la nueva ruta de la seda. Porque es un empresario y entiende la jugada, entiende el poder del dinero. Sobre todo él, claro. ¿Cómo se llamaba el libro este de Trump que era así tan famoso? Iba a decir que es que escribió él, no. O sea, él no escribió libros. Se le escribirían o le harían una biografía, que le hacían unos trajes en cada biografía nueva que salía. seguro que venía algo de su estrategia para la nueva ruta de la seda. Estrategia empresarial, cómo quebrar y seguir en pie. Claro. Bueno, en todo caso, Trump impulsó un par de proyectos al desarrollo. Uno se llama Blue Dot Network, que era un proyecto de infraestructuras con Australia y con Japón, un poco el antecedente del que comentabas después, ese Build Back Better World. Madre mía, qué cacofonía
5G. ahí a tope. Y luego está el Clean Network, que también se hizo para competir con el 5G de China. Occidente es verdad que se está focalizando en el desarrollo de otras áreas como la conectividad digital, seguridad sanitaria, desarrollo sostenible, cosas que suenan bastante rimbombantes. Luego veremos cuánto Luego acaban en truño. cuánto recorrido tiene en un país del tercer mundo hacer eso cuando no tienen ni carreteras, ¿no? Ese es el tema. Pero buscaban desaprovechar, mejor dicho, aprovechar ese descontento con la nueva ruta de la seda para ofrecer alternativas más transparentes a nivel financiero, con mayor presencia de capital privado y también con un respeto al medio ambiente. Yo es que aquí voy a decir una cosa, voy a ser políticamente incorrecto, pero creo que estos son planes que tú desarrollas tomándote un smoothie en Bruselas, ¿sabes? Ya. Por así decirlo. No, Qué bien es así, estoy aquí con es mi que es toque así. hippie y voy a crear esto para ayudar, porque aquí es que lo que has dicho que se quedan en nada es verdad. Es decir, no tienen el impacto ni mediático, ni mental e incluso ideológico. ¿Por qué? Porque una de las grandes dificultades con las que se enfrenta Occidente con el proyecto de la nueva ruta de la seda es con su poca falta de credibilidad y su deslegitimidad en el sur global. Ya. Y con la guerra de Ucrania esto se ha reforzado aún más. Porque hay muchos países del continente africano que ven la hipocresía de Occidente. Entonces, este tipo de formas de contrarrestar a China, yo creo que se chocan con un intangible que a lo mejor a veces cuando se desarrolla ese plan no se tiene tan en cuenta. Hombre, O creo se que ha tiene en habido- cuenta, pero dices, es que no puedo superarlo, por lo menos voy a hacer el Me plan. vienen algunas iniciativas como tipo el AUKUS. Sí, pero esos, por ejemplo, tienen el tirón. Quad. Eso es más Claro. de seguridad o más Claro, de eso política es seguridad. dura. Eso te iba a decir. Claro. Eso es seguridad. Pero a lo que voy yo es a que tienes a un Macron yendo donde era. ¿Qué país? Era República Democrática del En Congo. la RDC, cuando fue a impulsar ayuda a la cooperación y en cierto sentido le estaba dando un tirón de orejas al presidente y el presidente le dijo, ¿pero de qué vas? ¿Sabes? Claro. Entonces creo que al final ese tipo de dificultades siguen presentes, por no decir el competir con las macroinversiones de China, una Unión Europea que te cuesta ponerte de acuerdo para ver si le das los fondos a Hungría o no. Ya. Imagínate con que los húngaros acepten que inviertas en Senegal. Es decir, no lo van a hacer. Y luego, al final, el tirón que sigue teniendo la nueva ruta de la seda, como os decía antes, a nivel ideológico, porque es una forma de contrahegemonía. Eso es una marca mucho más potente y desde luego también yo creo que la clave está en el hecho de que tú no le puedes hablar de digitalización o de desarrollo sostenible a un país donde no hay una red de alcantarillado, por ejemplo, o donde Que quieren la- asfaltar son carreteras. otras. Pero Claro. también, por ejemplo, creo que ellos son, o sea, los chinos, lo digo por ejemplo por el caso de Vietnam, cuando yo he estado ahí. Yo veía que el desarrollo se entiende de una forma diferente a la que puede entenderlo un europeo Claro. del norte de Europa, un noruego. Es decir, son países que tenían una situación económica muy precaria, en la que la tecnología ha entrado de una manera bestial y que se mueven de una manera diferente. Entonces, ¿tendrá mucha más relación un país como Angola a nivel de potencial de desarrollo y de aspiración con un China que viene de salir de sacar a 300 millones de personas de la pobreza que con un Francia o con un Bélgica o un Portugal? Entonces creo que ahí ese nexo también funciona mucho en el intangible de la nueva ruta de la seda. Sí, es verdad que hay muchas aproximaciones occidentales o occidentecéntricas, por así decirlo. Estamos siendo teoría crítica hoy, ¿eh? Aquí No, vamos. bueno, pero creo que también hay que analizar un poco otras perspectivas, otras formas de abordar las cosas. Porque al final pensemos también en la cantidad de países que forman parte de la nueva ruta de la seda. Claro, ¿no? Claro. No sé si son 147. Hace poco Italia se salió, el gobierno de Meloni dijo que no le terminaba de molar o no sé Sí, qué. se estaba planteando, yo bueno, no- creo que acaba o sea, este año la renovación de los contratos de los proyectos de la nueva ruta de la seda y el escenario más probable es que no renueve esos proyectos. Pero bueno, en cualquier caso, país arriba, país abajo, son 140 y pico, 150 Sí, aproximadamente. Más de 140, Sí, seguro. es cerca de un 40% del PIB mundial o 2/3 del planeta que viven en países adheridos a esta nueva ruta de la seda. Entiendo que aquí hay países bastante importantes que se han subido este carro. Sí, bueno, habías mencionado el caso de Italia en Europa, o sea, no es algo exclusivamente de países del tercer mundo o del sur Claro, no, global. no. Mira, pero- los griegos. Sí, bueno, Grecia, otro caso. Hablábamos El del Pireo. corredor marítimo, el puerto de Atenas Sí, que va hasta sí, los sí, puertos sí. chinos. Al final, las regiones más importantes o que más peso tienen dentro de esta nueva ruta de la seda son África y Oriente Próximo, son las que más dinero reciben para financiar estos proyectos. De hecho, el continente africano es el que más países aporta a la iniciativa, tiene su lógica, también por la influencia que China está ejerciendo allí. Su lógica y su trampa. Luego iremos a eso. Claro, tiene lógica y claro. trampa. De hecho, el 42% de las inversiones de la nueva ruta de la seda van al sector energético. Ya hemos comentado que gran parte de las inversiones que se hacen en África Sí. es para la extracción de recursos naturales, hidrocarburos, y
ambas regiones, también Oriente Próximo, son los principales suministradores de esos recursos energéticos para China. Y luego, por ejemplo, otra región que al ser hispanohablantes nos toca de cerca es América Latina. Sí. Sí. América Latina, muchos países se están sumando. Entre el 2017 y el 22, 17 o 14 países, no sé cuántos fueron, 14, 14, creo. 14, que me equivoco, se sumaron a este proyecto de la nueva ruta de la seda. Y como decía David, todo esto viene acompañado de firmar el papel para no reconocer a Taiwán, Claro. esa política de una sola China y demás, ¿no? Pero al final se suman. Sí, bueno, y lo que comentábamos, ¿no? Que esto no es algo exclusivamente de países del sur global, que has tenido Italia, que ahora se lo está planteando, que tienes a Grecia, que también Portugal. Entonces, Bueno, para algunos Grecia sería del sur global prácticamente. O sea que sí, está- sí, la verdad que sí. Y no sé hasta qué punto Italia o Portugal para los países frugales de Europa. Pero bueno, en todo caso, que también ha tenido su implantación en Sí, Europa sí, y sí, que ha sí. generado debate. Es que en Europa tuvimos un follón bastante gordo con el Con el tema de la nueva 5G, ruta de la sí, seda. sí. También, acordaos, ¿eh? O sea, hay mucho debate interno con cómo vamos a posicionarnos en este nuevo mundo Hombre, cambiante. hace poco cuando China entró en el accionariado, no sé si lo compró todo, el puerto de Hamburgo, Sí. Sí. que le crecieron los problemas a Scholz, que era el alcalde, Era el alcalde de Hamburgo, de les hecho. dijeron que había como trato de favor porque Alemania está muy preocupada con las Y inversiones chinas. yo creo que veremos más tensiones conforme el choque Sí. Estados Unidos-China avance, ¿sabes? Sí, pero es cierto que durante años China ha vendido esta nueva ruta de la seda como un win-win, aquí ganamos todos, ¿no? Tanto para Pekín como para los países que se unen. De hecho, hay países que siguen subiendo al carro, pero ha llegado un punto en el que China ha dejado de hablar de esto. Ya no le interesa tanto vender la Silencio moto. administrativo. Claro, ya no le interesa tanto vender la moto de la nueva ruta de la seda, de las maravillas que trae y del fantástico mundo de ríos de chocolate en el que vamos a vivir con ella. Y aquí entiendo que ha pasado algo para que China se calle o sea un poquito más Por lo que discreta con sea. esta. Claro, es que lo que hemos visto es como una campana de Gauss. De repente todo va bien, hablamos muchísimo y ¡bum! Y empieza Ya. a bajar. A ver, el principal tema es que el proyecto, tal y como se concebía, a nivel de financiación y de proyección, está siendo un fracaso. O sea, se habían montado una película que no... Claro, porque tiene un poco que ver con lo que comentábamos al principio. Por ejemplo, la adjudicación de numerosos créditos lo que ha provocado es una salida masiva de capital. Eso ha puesto De también China. de China. Claro. Eso ha puesto un poco en jaque la estabilidad macroeconómica del país, porque se le ha sumado cuestiones como la crisis del coronavirus, la crisis inmobiliaria en China, que es bastante gorda. La guerra comercial con Claro, la Estados guerra Unidos. comercial con Estados Unidos, con Trump, ya empezó a hacer daño. Por eso también muchas obras financiadas por China están naufragando. También el poco control que tenía de muchas de esas constructoras. Claro, es que hay aquí grandes factores. El caso más paradigmático, uno de los más paradigmáticos, lo mencionábamos al inicio, que es el del Coca-Cola Sinclair en Ecuador, que se vendió como la principal instalación energética del país, que fue Xi Jinping a inaugurarla en persona. Joder, para que vaya Xi Jinping a un sitio... en Fíjate general, la importancia. No se mueve de casa. No, es Te verdad ha faltado que decir Xi eso. Que Xi Jinping tardó años en salir de China después de la Sí, pandemia. sí, que- sí. Tenemos un gráfico en el orden mundial Madre sobre mía, los hoy viajes de estamos Xi a tope Jinping, con ¿no? Hemos esto. Hoy pasado parece de- un mercadillo Hemos esto. pasado de que David solo hable de películas en este podcast a que ahora solo No recomendamos le nuestros hemos mapas. amenazado ni nada, ¿eh? No, 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 me han dicho freno un De poco. hecho, Pues mira, puedes hoy- seguir recomendando películas hoy de la no nueva hemos, ruta de la hoy no seda. hemos recomendado nada así cultural, pero hay un libro muy bueno que se llama La Ruta de la Seda, que repasa toda la... Te has currado el te has título, ¿no? matado en el nombre, Hombre, es que, campeón. claro y conciso, es la historia de la Ruta de la Seda desde el origen hasta la actualidad, cómo ha ido evolucionando. No hay O sea, adaptación cinematográfica. No, es un rollo Lorenz de Arabia. Doctor Cibago. Bueno, el caso es que, volviendo al tema, que nos desviamos un poco, esta central hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair, que estaba construida o se le adjudicó a una empresa inmobiliaria china, ha ocasionado pérdidas de 2,7 mil millones de dólares. Fíjate, el despilfarro y la ruina que está siendo. Vaya rotillo, además en un país Y, como Ecuador, claro, que un tampoco país tiene como un Ecuador. pastizal. Otro ejemplo de estos de si la limosna es de cuantía hasta el santo desconfía, ¿no? De ese Pero, ¿y este refrán? Es un refrán, no sé. Yo lo Joder, he es oído. el único refrán que te sabes. Sí, viene de una canción del Cuarteto de Nos, un grupo uruguayo, y lo madre tengo mía. bien grabado. La cosa es, por ejemplo, un ejemplo que es muy representativo es el de Sri Lanka con el puerto de Hambantota. Sí. Este puerto, o sea, se construyó con financiación china, unos créditos del copón, y de hecho, pues es que no sé ni la cifra del préstamo, pero bueno, todos los cargos corrieron por parte del gobierno Que lo chino. pagó China, invito a Sí, China. al básicamente. puerto. Lo que ocurrió es que años después el proyecto fue un fiasco. Ya. Es decir, apenas atracaban barcos, Sri Lanka O sea, fue un empezaba poco a no el poder aeropuerto pagar. de Castellón, versión puerto... Claro, pero O de Ciudad Real. En tema es que la deuda fue ampliándose y al final, ¿cómo acabó la cosa? Con Sri Lanka
arrendándole durante 99 años el puerto a China. Entonces, ahí surge un poquito esa doble cara de estos proyectos. Sí, esto que comentas justo es la idea esa de la trampa de la deuda china, que es tan famoso, que se habla que China otorga cuantiosos préstamos a esos países en vías de desarrollo para infraestructuras, estos países se endeudan masivamente y como no pueden pagar se ven obligados a ceder el control de esos enclaves estratégicos a Pekín en sus propios territorios. Que esto tampoco lo inventa China, o sea, esto con el FMI ha pasado toda la vida. Que se lo digan a Argentina. Claro. No, además, yo que sé, lo que comentabas de Sri Lanka. O sea, en Sri Lanka fue el país donde acabaron asaltando la mansión presidencial y bañándose en la piscina del presidente porque estaba el país quebrado. Yo este tema de la trampa de la deuda china, es verdad que aquí también hay que ser críticos incluso con esa teoría y cogerla con pinzas porque lo que no está demostrado es que China busque deliberadamente esto. ¿Sabes? Que hoy parece que estoy defendiendo un poco a China, pero es verdad que en esta confrontación hay que intentar desmontar a veces un poco de mitos que se crean, porque por ejemplo con el caso de Sri Lanka que os decía, la deuda china representa un 10% sobre la deuda total que tiene Sri Lanka. Es decir, que China le diga paga, o sea, no es un montante tan grande, ¿no? Entonces creo que a veces cuando hablemos de esto hay que mirar bien qué cantidad de deuda representa la que tiene China de ese país. Sí, ¿sabes? pero aún así es que, o sea, una cosa es que tú lo busques y otra cosa es que las consecuencias de tus políticas sean esas. Claro, pero ahí Por ejemplo, o sea, yo entiendo que la Unión Europea cuando hace estos, me lo invento un ejemplo, otro ejemplo, ¿no? Cuando la Unión Europea hace estos acuerdos de migración con, yo qué sé, con un Sudán de la vida, pues evidentemente no busca legitimar a los gobiernos, porque uno de los efectos es legitimar a los gobiernos y dar dinero, yo que sé, a un Sudán, a un Turquía, pues al final los efectos son las consecuencias son las que son. Sí, ya, eso es por supuesto. O sea, es que no te voy a llevar la contraria. Pero China no tiene reparo. O sea, no, eso es, que China le da igual exactamente, mira, te doy el dinero, si puedes pagar bien y si no me quedo con el puerto. O sea, ellos al final quienes ganan son ellos. Sí. Sí, pero yo entiendo lo que quiere decir Edu, que al final esa trampa de la deuda china se ha creado como un mito, como que los chinos maquiavélicos están buscando precisamente eso para controlar enclaves estratégicos. Y la realidad internacional a veces es más sencilla. Es, no me estás pagando, pues me tienes que dar algo, básicamente. Sí, básicamente. Y de hecho creo que al final eso también es malo para Pekín de cara a su reputación. No, claro. Y aparte, que se genera un vacío económico. Es decir, porque está muy bien. Es como lo de las casas y los bancos en su momento. Es, vale, no me puedes pagar, me das la casa. Sí. Pero de repente me encuentro con 200 casas y no tengo dinero. China no quiere 200 puertos de repente. Eso te iba a decir. A ellos tampoco les interesa que esa crisis de deuda se solucione entregándole las infraestructuras como, toma, ala, ya es tu problema. Porque al final tienes un problema económico porque tienes que tener ingresos en tu país. Pero piénsalo sobre todo en lo que es el plano político y diplomático. China, que es el emblema del respeto a la soberanía y a la integridad territorial de los estados, no injerencia en los asuntos internos de los propios países. Y tú, con todos esos créditos que estás otorgando, como no te pueden pagar, al final estás controlando enclaves estratégicos en un país externo. Pero es que lo que tú decías es que al final, si quieres ser una potencia global, te tienes que mojar, tío. Claro, es que ahí tu paso por el mundo tiene consecuencias. Claro, pero ya en esos países del sur global estás generando la sensación de que eres otra nueva potencia colonial, un colonialismo encubierto. De hecho, si te fijas, países como Malasia, Sierra Leona, creo que Camboya también, están cancelando los créditos de la nueva ruta de la seda. En cierto sentido, porque dicen... Se lo huelen, ¿no? Claro, dicen, o empiezan a ver también, dicen, pues voy a tener que fluir un poco más, o estar en un limbo y pactar con otros. O sea, ¿y por qué esta nueva ruta de la seda ya no termina de tirar? O sea, ¿qué ha pasado aquí para que el motor esté gripado? Bueno, mira, yo creo que aquí hay una serie de razones muy importantes. Para mí la primera es la falta de concreción por parte de China, que es algo que Edu ya había esbozado antes. Y es que el gran problema de la nueva ruta de la seda es que nadie, creo que ni siquiera la propia China, sabe exactamente qué proyectos forman parte de la nueva ruta de la seda. Y creo que hay un ejemplo muy paradigmático que leí en un artículo en el Foreign Affairs que hablaba de Sihanoukville, un pequeñito pueblo... ¿Eso dónde está? Eso está en Camboya. ¿No has estado en Sihanoukville? No he tenido el placer de estar en Sihanoukville. Yo ha dicho el nombre y he dicho, muy bien. Tú, Edu, podías haber estado. Bueno, eso es como decir que estuve en Brandenburgo porque fui a Madrid. Hay una distancia. Bueno, pero era la mayor oportunidad dentro de esta mesa de acercarte de haber pasado que saco el avión por encima de Sihanoukville en Camboya. El caso de esta ciudad, que es del tamaño de Logroño, es que China invirtió en ella solo en el año 2018 más de $1.000 millones en inversiones y préstamos. Incluía, por ejemplo, una autopista que conectaba la ciudad con la capital, pero también había inversiones en casinos y en propiedades. Entonces los chinos como que empezaron a especular allí con el dinero y utilizaron esa marca de la nueva ruta de la seda para realizar esas inversiones de dudosa legalidad.
Madre Y el mía, resultado es que tiene la pinta de ciudad, acabar mal esto. claro, se ha llenado de obras completamente paralizadas, el coste de la vida se ha disparado y la población autóctona ha aumentado ese sentimiento de rechazo o recelo hacia China porque hay una enorme confusión sobre qué es Nueva Ruta de la Seda y qué Claro, no es. es que esa falta de concreción al final es una consecuencia de una falta de planificación. Ya. Y es lo que hablábamos antes Qué de... ironía en China, ¿no? La falta de Claro, planificación. sí, pero también es un poco por lo que hablabas antes del hype, es decir, ese hype mucha gente se sumó, Claro. lo que hablamos de esos bancos comerciales, la banca privada china también se dinero sumó. para todo el mundo ahí. Claro, y empezaron a desarrollar proyectos, a meterse en proyectos tantos que a lo mejor el gobierno chino era incapaz de controlar dónde se estaban metiendo. ¿Y qué ha pasado al final? Pues que la nueva Ruta de la Seda se ha convertido en una marca muy potente en teoría, pero con unos resultados muy poco materializados en Sí, realidad. Si todo es ¿no? Ruta de la Seda, nada es Ruta de la Seda. Claro, y Sí, por sí. eso hay algunas obras que están naufragando, pues como la de Ecuador, Sri Lanka, porque a lo Claro. mejor tú no tenías capacidad de controlar bien cómo se estaban haciendo. Otro factor importante con el que China se está encontrando es la corrupción de los países en los que se están desarrollando esos proyectos. Es que en Malasia, por ejemplo, se desveló que el presidente de Malasia el primer ministro, perdón, había utilizado fondos de la nueva Ruta de la Seda para tapar sus propios problemas económicos, ¿no? Entonces, al final también tienes que lidiar con eso, que en este caso había rumores de que estaba supuestamente con la aprobación de Xi Jinping de todo esto, Ya, pero bueno, pero eso ya sí, son ¿sabes? rumores, ¿sabes? Sí, pero bueno, en Sri Lanka pasó algo parecido, es que se filtró que el presidente había utilizado dinero de proyectos de la nueva Ruta de la Seda para financiar su propia campaña electoral. Claro. Y luego se bañaron en su piscina. Y luego se bañaron en su piscina. La No, gente pero al ahí en final- la mansión. O sea, tienes todas esas aristas, ¿no? Que la oposición ve, por ejemplo, en el caso de El Salvador, había rumores que se había intentado estrechar lazos con Bukele a través de este tipo de préstamos. Oye, al final es dinero, yo financio un proyecto aquí, tú acabas reconociendo lo de Taiwán. También es esa política detrás de estos proyectos. Que de nuevo voy a esa visión de la malicia, pero es que esto, un Estados Unidos, una Unión Europea, lo ha Te hecho lo lleva siempre. haciendo toda la vida. Claro. sí, Y luego efectivamente. hay un dato que leí en el informe McKinsey de 2017 preparando este episodio, y es que entre el 60 y el 80% de las empresas chinas admitieron haber pagado sobornos en África a funcionarios de países como por ejemplo Chad o Uganda. Es que hay un nivel de corrupción endémico que es Que en muchos terrible. países no puedes hacer nada si no vas untando gente. Es que al final, por Claro. desgracia, es el contexto en muchos Y lugares. luego otro factor que a mí me parece uno de los más determinantes es la crisis del COVID. Es decir, la crisis del coronavirus golpeó mucho a China, se tuvo que reorientar incluso la política Sí. interior no se podía destinar tanto dinero a proyectos en el exterior, eso afectaba a la nueva Ruta de la Seda, la invasión rusa de Ucrania también se suma un poco a eso porque al final tienes que ver cómo te orientas en ese mundo post-COVID, post-guerra de Ucrania, y si el nuevo orden internacional avanza o hay quien presiona hacia esa fragmentación, ese fin de la globalización, pues tendrás que ver cómo encajas una iniciativa como la Ruta de la Seda, que tuvimos debate aquí sobre si era una iniciativa multilateral y concluíamos con Alba Leiva, que estábamos debatiendo en la oficina, que es una iniciativa eminentemente globalista. Entonces, en un mundo en el que... Globalista sorosiana. No globalista solo, pero que tiene éxito si el mundo es global y está interconectado, Sí. ¿no? Entonces, si tú no tienes esa capacidad porque un Estados Unidos o ciertas voces más Vale, duras ya te pillo. apuestan por un mundo de bloques, la nueva Ruta de la Seda Ya. tiene un problema serio. Claro, sí, yo creo que ese es el gran punto, ¿no? Cuando tienes un proyecto que está concebido a nivel global y estás avanzando precisamente hacia esa lógica de regionalización, lógica de bloques, creo que es mucho menos viable que hace 10 años. Claro. Entonces podemos decir que la nueva Ruta de la Seda le damos matarile, o sea, está acabada. Bueno, Sobre todo, o sea, yo entiendo la idea de que si estaba pensada para un mundo multilateral y chachipistachi de hace una década o de hace 15 años, es que ese mundo ya ha cambiado. Entonces, si la nueva Ruta de la Seda ya no encaja en el nuevo mundo, por así decirlo, pues pierde relevancia. Sí y no. Claro. Y me voy a Madre explicar. mía. A ver, sí. Siendo un poquito ambiguo aquí, yo creo que oficialmente el proyecto de la nueva Ruta de la Seda sigue vigente y además esa idea de Pekín de ganar influencia global a través del desarrollo económico no ha variado y creo que no va a variar. Ujú. Pero lo que sí que debemos olvidar es ese concepto de la nueva Ruta de la Seda como un macroproyecto de infraestructuras Vale. basado en cuantiosos y numerosos préstamos. Creo que eso ya no lo vamos a ver. Y yo te diría, Fer, que China ha aprendido. Que también vemos, ¿ha fracasado la nueva Ruta de la Seda? Pues es que no tiene ni 10 años. Es decir, un proyecto tan grande como este evolucionará, se adaptará, y aquí, por ejemplo, lo vemos con Xi Jinping, que ha cambiado su discurso y ahora habla de iniciativas de desarrollo global.
Que esto es básicamente un poco un rebranding de la nueva ruta de la seda. Sí. Sigue siendo No la está misma. roto, está mejorado. Claro, sigue siendo la misma esencia. Yo creo que China, o el gobierno chino, tenderá a ejercer más control sobre los proyectos, enfocarlos mucho mejor en el objetivo de Xi Jinping. Xi Jinping ha afianzado No su soltar poder. pasta ahí como si no hubiese mañana y que el dinero acabe. Claro, pero cosas raras. irá como todo. Es decir, yo ahora, en perspectiva, creo que si hubiéramos vivido la época del Plan Marshall, a lo mejor al principio del Plan Marshall fue un jaleo. Ya. Y eso era dinero a puertas y hubo que reorientarlo porque estabas perdiendo, ¿no? Entonces, creo que China ha aprendido de esos problemas y se adapta también al contexto internacional. Sí, al final es lo que hemos hablado, ¿no? De que la viabilidad de la nueva ruta de la seda en el contexto internacional actual pues no tiene mucho recorrido, es lo que tú dices, que tendrá que adaptarse para las nuevas Sí, circunstancias. desde luego en la concepción original de lo que era la nueva ruta de la seda no es viable, por lo que comentábamos, que estamos avanzando hacia un mundo que se caracteriza por ese final del multilateralismo, un repliegue regionalista de los países, y en ese contexto yo creo que iniciativas tan globales es difícil que funcionen. Y en este sentido, la deriva proteccionista tanto de Estados Unidos como de China va a dificultar también cualquier tipo de iniciativa integradora en este sentido. Y también hay que tener en cuenta que para que la nueva ruta de la seda salga adelante, China necesita ser una superpotencia a nivel económico. Ya. Y China está en un proceso ahora mismo Que hoy no es. Todavía no, Ya. porque China, de hecho, si tú te ciñes a la estrategia que ha lanzado Xi Jinping, está reorientando su economía para potenciar el mercado interno, para que haya un consumo interno, no dependas de la exportación de productos de poco valor añadido y apuestes por un desarrollo tecnológico y cualifiques tu producción industrial. Sin eso, tú no vas a tener la capacidad económica de financiar proyectos a nivel internacional y de liderar un proyecto de comercio y economía como la nueva ruta de la seda. Entonces, también se alinea con eso. China ahora, en el contexto global, tiene que apostar por un nuevo modelo económico con problemas como la crisis inmobiliaria y el aumento de desempleo juvenil que tienen ahora mismo en el país. Un crecimiento más reducido. Exactamente, de Digamos, la población 10, también, 12%, la sí. crisis demográfica. Sí. Entonces tiene unos retos internos que si no los supera no puede llegar a abarcar un proyecto tan global como la nueva ruta de la seda. Sí, es cierto que el contexto mundial del año 2012, 2013 ya no es el mismo que el del año 2023 y China tiene que adaptarse, tiene que hacer frente a nuevos retos. Creo que hoy hemos tocado bastantes ramas, por así decirlo, o palos de la estrategia y la geopolítica de China, y es cierto que algunas de ellas yo creo que les podremos dedicar un capítulo propio en el futuro. Incluso si nos estás escuchando y te ha gustado, pues oye, que también nos abrimos a propuestas, dinos qué te ha parecido, proponnos cosas de las que quieras que hablemos. Gracias, David, por tus análisis. Un placer. Y gracias, Eduardo, también por los tuyos y por A ti, Fernando. tus experiencias vietnamitas. Nos escuchamos nosotros aquí en este podcast la semana que viene en No es el fin del mundo. No es el fin del mundo, el podcast semanal del orden mundial, producido por The Voice Village, dirección Eduardo Saldaña, conducido por Fernando Arancón y guión de David Gómez, producción ejecutiva Ricardo Villa, diseño de sonido Guillermo Reset, sintonía original Pablo de Diego.